Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bueno, buenos días. Un agradecimiento muy especial al Instituto Nacional de Medicina Legal por la invitación a poder dirigirme en este congreso, en este encuentro, sobre varios temas que son pertinentes para el país. Mi nombre es Alejandro Castillejo, yo fui comisionado de la Comisión de Esclarecimiento y bueno, tengo el honor de tratar, si se quiere, de explicar una de mis responsabilidades y la conexión que esa responsabilidad tiene con las razones específicas del encuentro de hoy, el tema de la memoria. Como algunos de ustedes saben, yo he estado en el contexto y mi trabajo ha girado en los últimos 10, 15 años en torno a los debates nacionales sobre memoria histórica. Algunos de mis libros han girado, versado en torno a Colombia también y en torno a otras partes. Y bueno, en el contexto de la Comisión de la Verdad, una de las responsabilidades que yo tenía era realmente la configuración y la construcción de un documento que girara en torno específicamente al trabajo testimonial. En la SEP, para comenzar a decir, siendo una comisión de esclarecimiento, la relación que nosotros teníamos con el tema de la memoria no era una relación tan sencilla. La razón fundamental es esencialmente, por supuesto, que la memoria, entre otras cosas, es un campo complejo de confrontación y de debate. Y una comisión de verdad está hecha y diseñada epistemológicamente, filosóficamente, técnicamente para esclarecer hechos. En este caso, los hechos son graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH. Y en ese orden de ideas, la palabra testimonio, y tendría que comenzar por ahí, la palabra testimonio no necesariamente tiene que tener una connotación propiamente de legal, comprobatoria, sino que puede tener otras. Entonces, en el año, a finales del 2020, cuando yo había ingresado a la comisión, no se tenía muy claro realmente la existencia de un volumen testimonial en la SEP. Y le llamo por el momento volumen testimonial, insisto, y no le llamo necesariamente en sentido institucional un volumen sobre memoria. Vuelve y juega, porque mientras que la memoria es plural, una comisión de verdad requiere de una serie de certidumbres y precisiones que la palabra memoria no necesariamente concilia, ¿no? Entonces, a finales del año 2020 escribo un documento que se llama Nación, Herida y Narración, porque claramente una de las funciones, por supuesto, de una comisión para el esclarecimiento, una comisión de verdad, es la configuración efectivamente de un relato, si se puede llamar así, más o menos consensuado, es decir, en el sentido de que debe involucrar una pluralidad de voces también, un relato en donde nosotros podamos contar la historia de lo que ha pasado en los últimos 60 años de guerra en este país y los daños que le ha producido a los colombianos y la manera como eso ha articulado y ha construido la misma idea de nación. Construyo y hago ese documento que se llama Nación, Herida y Narración. Todo la noción de que existe una nación, la noción de que existe incluso en un contexto como Colombia, en donde se hablan 80 y pico de lenguas distintas y donde la experiencia de lo nacional, la experiencia de la nación está atravesado por una serie de fisuras particulares. Incluso yo a veces me atrevería a decir que la misma idea de nación, cuando estamos hablando del relato de las violencias, y lo digo de manera consciente en plural, la idea de nación es un poco limitada para tratar de mostrar las muchas experiencias de todo eso. Narración también, porque a pesar de que las comisiones de verdad son narraciones y contextualizaciones de las violencias y en particular de las violaciones de derechos humanos, por supuesto hay un gran debate de cómo se debe narrar todo eso, cuáles son los vértices narrativos, cuáles son sus momentos, sus capítulos, y yo creo que en eso hay en realidad un guión internacional que está muy establecido, que no tiene nada de raro.
Creo que lo importante aquí es decir más bien, que era lo que estaba refiriéndome en un momento particular hace un rato, es que quizás si uno toma en cuenta que aquí hay muchos idiomas y muchas lenguas distintas, la palabra narración también sería posiblemente una simplificación de eso, ¿no? Las experiencias históricas de pueblos negros y pueblos indígenas son una muestra de que narrar las violencias tiene unas temporalidades y unas espacialidades que son distintas a las que originalmente una comisión de verdad por lo general está entrenada para escuchar, ¿no? Y herida es la otra palabra. Herida parece una palabra sencilla, se utiliza muy comúnmente también. Yo creo que es una palabra muy compleja. Y herida realmente hace referencia, diría yo, a esas definiciones particulares que las comisiones, y en particular aquí en Colombia, que las comisiones de la verdad instauran como modos de entender el efecto que la guerra tuvo sobre los seres humanos, sobre las comunidades y sobre la vida cotidiana. Es un texto de herida, nación y narración, es un texto que debería estar en plural, y yo creo que una de las cosas importantes acá ha sido que esa pluralidad de heridas está representada precisamente por ese conjunto de definiciones que la Comisión de la Verdad tuvo del término violencia, que son en última instancia las grandes definiciones de las violencias sobre los cuerpos, de las violencias y las violaciones a los derechos humanos, que centran, a mi modo de ver como investigador, lo digo también como profesor, se centran sobre todo en la vejación de los cuerpos y en el maltrato corporal. Cuando uno revisa toda la lista de daños que nosotros investigamos, incluso cuando uno revisa todo el informe en sus 11 o 12 volúmenes, pues hay una centralidad de los cuerpos maltratados dentro de este gran relato que llamamos el conflicto armado en Colombia. Y esos maltratos corporales van de muchas maneras, pero también están asociados a otras violencias distintas que aunque donde los cuerpos están en la mitad, no son exactamente el centro de la investigación. Entonces, bueno, eso para comenzar un poco la gran responsabilidad que yo tenía era esa. Ese fue un documento que se hace público a través, por supuesto, no solamente del informe, sino que yo dejo un archivo en la página web de la Comisión de la Verdad, mostrando todo el proceso de producción del volumen testimonial. Y bueno, es una apuesta que realmente, ya habiendo terminado la SEP y a pesar de las ciertas diferencias o reticencias con el uso de la palabra memoria, que como ustedes revisarán, si revisan en todo el informe final de la comisión, no aparece casi que por ninguna parte. Yo no recuerdo en este momento dónde, y no fue una palabra utilizada muy frecuente entre nosotros, entonces por eso se llama finalmente informe testimonial. Eso también, digamos, sirve de contexto para decir que había en ese orden de ideas, había dos concepciones de lo testimonial. Una que es muy cercana al trabajo que ustedes realizan, es una concepción del testimonio como parte de un acervo de pruebas, como parte de un esclarecimiento concreto de hechos, descriptivo incluso me atrevería a decir, y que hace parte de un proceso de la develación, para usar una palabra que usábamos mucho en la comisión, en la develación de las circunstancias, obviamente de tiempo, modo y lugar, de contexto histórico y causas de lo que fueron las graves violaciones a los derechos humanos. Me parece que esa es una definición general que se utilizó en todos los informes y en realidad es parte del, llamémoslo así, diría yo, del estándar global de uso de la palabra testimonio. Y había otra que nace precisamente con una noción de testimonio que tiene que ver más con el trabajo sobre memoria. Esta noción de testimonio, que es la que opera dentro del volumen testimonial, tiene que ver más bien con tratar de entender la manera como seres humanos concretos significan y sienten y se conectan con un pasado violento. Ahí en el acto de testimoniar, entendido no como un acto de ilustración o de develación o de reconstrucción de momentos y circunstancias concretas
alrededor de violencias concretas, sino más bien a través de cómo la gente resignifica su propia existencia y su propia existencia violentada, cómo resignifica sus espacios violentados, sus tiempos violentados, sus cuerpos violentados. Hay una necesidad, de alguna forma, de relatarse a sí mismo todo eso, incluso cuando ese relato también se da a través del silencio, ¿no? Entonces, me parece que la primera decisión fundamental, el texto que hago referencia, y ahorita lo que quiero hacer es cerrar un poco esta introducción, porque quiero leerles un pequeño documento que escribí específicamente para este encuentro sobre el papel que puede tener una investigación más centrada en la vida cotidiana sobre los temas forenses en general y sobre la búsqueda, que yo llamaría la vida social de la búsqueda. Para poder introducir eso, me toca decir que esa fue la perspectiva, la vida social de la búsqueda fue la perspectiva con la que los temas, algunos de los temas relacionados con la desaparición forzada o con los mal llamados falsos positivos emergen dentro del libro y el volumen de testimonios. Por eso realmente hago toda esta especie de preámbulo para tratar de leer. Entonces, de esa misma manera, como para explicar un poco cuáles fueron algunas de las, decía yo, algunas de las decisiones editoriales dentro de esta visión particular del testimonio, insisto, que es complementaria a la otra, pero al mismo tiempo se distancia, en donde la pregunta central es cómo la gente significa el mundo, cómo la gente significa, llamémoslo así, lo traumático, cómo la gente significa el dolor. Entonces, primer elemento central que me parece fundamental y que alimenta también la investigación sobre desaparición, creo yo, y sobre estos fenómenos de, llamémoslo así, obliteración de los cuerpos, ¿no? Y es que el volumen testimonial lo primero que hace es tomar una decisión muy específica, y es: nosotros no vamos a relatar, y aquí hago un pequeño pie de página, no vamos a relatar las violencias literales, primero porque el resto de tomos o de los tomos del informe final giran específicamente en torno a violencias literales. Y cuando digo violencias literales hago referencia a descripciones de momentos concretos de abusos corporales o de violencias contra seres humanos específicos, sean ellas el abuso sexual, la desaparición, el asesinato, la tortura. Si ustedes ven, de hecho, muchas de las definiciones de la SEP siempre giraban en torno al maltrato de los cuerpos. Entonces, esa es una decisión muy importante. No quiere decir no reconocer, quiere decir tratar de buscar una manera distinta de relatar lo que pasó en Colombia que no esté atravesado por lo que yo llamo las estéticas del terror. Y eso tiene que ver con una, digamos, experiencia personal realmente, no solamente viajando extensamente en la comisión, sino los varios años que llevo en estos temas, y es un cierto agotamiento y saturación de los colombianos en torno a las historias literales de terror. Es decir, resulta sorprendente que en audiencias distintas siempre las historias de la motosierra atraen más medios de comunicación y más gente que las historias, entre comillas, irrelevantes de los seres humanos que sufrieron. Entonces ahí tomamos una decisión editorial. Nosotros no queremos relatar esas historias no queremos reproducir las estéticas del terror, esencialmente porque en el país llevamos 15 años o 20 años, si uno considera de manera institucional, al menos en términos de la justicia transicional que ha habido acá desde el año 2005, escuchando todo eso. Eso también tiene una razón fundamentalmente pedagógica, y la razón pedagógica es que se le presenta a una sociedad joven. ¿Cómo le presentamos las historias de la guerra en Colombia, insisto, a los jóvenes, para no terminar un documento y construyendo un documento que más bien lance a toda la gente, si bien es cierto, a conocer su propia historia igual, pero también que los lance en una especie de escepticismo, digamos, generacional, ¿no? O sea, nosotros tuvimos muy en cuenta que el libro de testimonios que queríamos conducir y producir y realizar fuera una herramienta también, yo no sé si llamarle de reconciliación, no llegaría hasta allá, pero indudablemente sí una herramienta para desarrollar lo que yo llamo una imaginación social del porvenir. Los jóvenes necesitan imaginar futuros posibles, y esa fue también, digamos, un elemento central en todo este asunto.
Entonces, primero eso, no reproducir las violencias del terror. Y en ese orden de ideas también decir que otro de los elementos fundamentales del libro testimonial, que se llama Cuando los pájaros no cantaban, historias del conflicto armado en Colombia, precisamente lo que hacía era, visto desde lo que acabo de decir, era recoger el daño, recoger el dolor social o el sufrimiento social y obviamente, digamos, individualizado a través de historias concretas, recoger el dolor, esa es otra manera de ponerlo, pero definitivamente no girar en torno al dolor como centro y núcleo narrativo de todo esto. Esto implicaba un trabajo del tiempo, las historias que recogíamos, porque esa fue otra decisión, ahora la menciono también. Eso implicaba un trabajo del tiempo, porque quería decir que nosotros recogeríamos historias que habían sido, digamos, captadas, recabadas por la comisión, pero que, insisto, no se centran en el momento de la descripción, sino cuando el tiempo pasa y la gente construye o desarrolla un vínculo con ese pasado que es distinto al momento mismo del evento que sucedió. Cuando digo recogemos el dolor, hacemos eso. No nos centramos en el dolor, sino que nos centramos más bien en lo que la gente nos puede decir pasado un delta tiempo, un trabajo del tiempo, diría Elizabeth Jelly, entre otras, un trabajo del tiempo, y eso es lo que llamaríamos nosotros recoger el dolor. A eso le llamo yo una escucha en gesto de futuro. Porque y la experiencia que me ha mostrado es que cuando uno se concentra en el evento violento, con efectos y con intereses de esclarecimiento, de aclaración de hechos y cosas, es una escucha y un relato en gesto de pasado. Y las comisiones de la verdad están, de hecho, diseñadas para eso. Entonces, la apuesta que nosotros hacíamos en el volumen testimonial era una apuesta muy heterodoxa dentro de lo que es el modelo transicional en general, que como ustedes saben, pues he tenido la suerte y la oportunidad de poder estudiar eso de cerca en Sudáfrica y en el Perú. Y creo yo que esta también consistía una de las cosas interesantes del libro, ¿no? De cómo un libro puede escuchar en perspectiva de futuro y no escuchar en perspectiva de pasado. Y hay que decir que los otros 9 volúmenes o 10 volúmenes de la comisión están puestos en perspectiva del pasado, porque se centran efectivamente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de contexto explicativo, como también llamábamos a eso, de las connotaciones históricas y los momentos históricos dentro de un gran proceso social que llamamos el conflicto armado en Colombia. Entonces, oímos en perspectiva de futuro y no oímos en perspectiva de pasado. Y eso también para darle un poco de cimiento a la noción de que se repite muchísimo, ¿no? De que para poder construir el futuro se necesita recoger el pasado. Pero quedan muchas preguntas. Si una comisión se dedica solamente a escuchar la barbarie, ¿cómo podemos construir un futuro? Porque quedamos de alguna manera anclados bajo el imaginario de que es suficiente con enunciarlo públicamente para construir porvenires, que es la palabra que yo más uso. Ese tema, digamos, está relacionado con el porvenir y con el futuro. Y la manera como nosotros, en otra decisión, una tercera o cuarta decisión, la manera como nosotros decidimos entonces, y esto es importante para lo que voy a leer ahora, centrarnos en el futuro fue más que, como ya decía, en la literalidad de la guerra, más bien la preocupación que yo tenía era cómo son las reverberaciones, para utilizar una palabra que tiene que ver con el mundo de sonido. Aquí voy a hacer un pie de página. Una comisión de la verdad es un dispositivo de escucha, y como dispositivo de escucha, y podríamos hablar largamente de lo que significa escucha, y creo que de pronto de lo que vaya a leer sale algo de eso, pero la escucha es un proceso social muy complejo. Es un proceso social que comienza desde el momento del encuentro de la grabadora con el investigador, está atravesado por el momento de la transcripción, está atravesado por el momento de la edición, está atravesado por el momento de la publicación y la circulación de cierto tipo de voces o de cierto tipo de testimonios sobre la guerra. Entonces aquí nosotros no tenemos una definición naif ni superficial de lo que significa escucha, y en la medida en que una comisión
y eso es una elaboración que yo hice del trabajo de la comisión, eso no es el lenguaje oficial ni muchísimo menos, en la medida en que una comisión es un dispositivo de escucha, a nosotros lo que nos interesó era escuchar los ecos que la violencia había dejado en la vida cotidiana de los seres humanos que la habían sufrido. Y este es el punto que yo creo que me parece más importante. El foco del libro, del volumen testimonial, Cuando los pájaros no cantaban, es el foco sobre la vida cotidiana. Y la vida cotidiana es algo difícil de estudiar. Incluso la SEP tuvo muchas dificultades y incluso hacer una infidencia. La comisión no tenía en su sistema de información y en su sistema de clasificación, no tenía el concepto de vida cotidiana como núcleo de investigación, pues porque tenía evidentemente unas, digamos, perspectivas distintas y unos enfoques distintos y unas epistemologías de investigación distintas en general. Vida cotidiana, por supuesto, hace referencia al conjunto de relaciones estructuradas y fluidas cara a cara, que vuelvo y que valga la redundancia, que estructuran precisamente todas nuestras interacciones y todas nuestras relaciones, ¿no? Nosotros nos enfocamos entonces en esas reverberaciones o en esos ecos. Para nosotros era importante buscar historias donde nos hablaran de, por ejemplo, cuál era el eco que había dejado la desaparición forzada en una familia, que eso ha sido investigado ampliamente, claro. Cuáles habían sido los ecos y las reverberaciones en la vida cotidiana de seres humanos que habían sufrido el desplazamiento forzado. ¿Cómo podíamos nosotros leer esos rastros o esos restos de violencia en la cotidianidad de las personas, cuando esa cotidianidad se había vuelto normal o se había normalizado? Y de ahí la terrible dificultad de uno para poder investigar todo eso, ¿no? Entonces yo creo que digamos, nuestro centro de análisis se volvió precisamente en tratar de escuchar lo que la Comisión de la Verdad había escuchado, pero con una óptica y con un enfoque y con un foco y con una sensibilidad hacia eso que llamábamos lo cotidiano. Eso tenía una ventaja increíble en el texto, y era que en la medida en que nosotros nos desplazábamos del centro del sufrimiento humano, llámense en este caso violaciones a los derechos humanos o infracciones al VIH, nos podíamos enfocar entonces más bien en cómo esas violencias habían inscrito o se habían inscrito o habían determinado o habían marcado y habían definido los derroteros de las personas y los itinerarios de los seres humanos en su cotidianidad. Cuando eso sucede, la vida cotidiana se vuelve un tejido de cosas y permite efectivamente juntar experiencias que uno pensaría que son disímiles. Por ejemplo, parte del texto, una parte que se llama el libro de las devastaciones. Nosotros en el libro de las devastaciones hacemos una integración entre diferentes libros, entre diferentes niveles de la devastación, y nos centramos, por ejemplo, en una devastación muy concreta que tiene que ver con el daño corporal, como lo decía. Hay devastaciones que implican desterritorialización, como por ejemplo el desplazamiento forzado y el exilio. Hay devastaciones que están asociadas con la descorporalización, es decir, con la negación del cuerpo del otro, como lo puede ser precisamente la tortura y la desaparición. Hay devastaciones asociadas al tiempo, las rupturas de los tiempos humanos, de los tiempos rituales de la vida cotidiana, pero también de los tiempos sociales. A eso le llamo yo destemporalización. Entonces, entre esos, y hay una final, una cuarta devastación que tiene que ver con la manera como nosotros en el contexto de la guerra nombramos al otro como un otro que es un enemigo. Y ahí el lenguaje se convierte en un arma. Entonces, la parte central del volumen testimonial gira en torno a la interacción entre esas devastaciones. Y nosotros, particularmente en la sección que tiene que ver efectivamente con la descorporalización, lo que hacemos ahí es, a través de la lupa de la vida cotidiana y tratar de investigar lo que la gente siente, piensa y significa producto de la violencia en esa vida cotidiana, logramos encontrar intersecciones entre fenómenos de descorporalización y de rupturas corporales que, no obstante siendo distintas, pues están interrelacionadas de muchas maneras distintas o complementarias. Entonces, es una sección particular de esa parte intermedia que se llama el libro de las devastaciones y la vida,
que gira en torno a los maltratos corporales, y ahí se juntan historias efectivamente sobre desaparición forzada, sobre asesinatos y sobre tortura, sobre abuso sexual y maltrato sexual, etcétera, y otras más, en el espíritu de la conexión que hay sobre esa vida cotidiana, sobre una noción en donde no gira en torno al evento violento en sí mismo, sino a sus reverberaciones, y ahí se construye lo que llama un tejido afectivo y un tejido narrativo. Entonces el libro es más producto de la conjunción de historias que la disyunción de historias, porque cuando uno narra, y esto pues es parte de la reflexión sobre memoria y derechos humanos, cuando uno narra la experiencia de las personas centrado y focalizado en, entre comillas, en su violación específica de derechos humanos, hay un cierto abismo cuando se compara con otras, porque cada cual tiene una experiencia distinta, y por lo general, como ustedes saben, las víctimas siempre dicen repetidamente que lo que me pasó a mí, usted no lo entiende, etcétera, etcétera. Y eso hace que la experiencia se recluya sobre una violación particular, y en ese sentido es disyuntiva, porque no hay un punto de encuentro con otras. Nosotros y eso sucede cuando se centra demasiado, obviamente, que es una necesidad de todos modos, pues para el instituto y para pues cualquier, digamos, interés de esclarecimiento es fundamental, pero para una perspectiva de memoria que intersecte, que junte, que no descoyunte ni desconecte, era fundamental efectivamente recoger el dolor, pero centrarnos de nuevo, y lo repito mucho porque es difícil de explicar a veces, centrarnos en los ecos y en las reverberaciones de todo eso. Todo eso se concentra entonces en estas 4 partes, y yo les he estado contando acá esencialmente que una de las partes gira en torno a la descorporalización. En esa sección, y me da pena también la extensión, puedo imaginar muchas preguntas sobre todo esto también. En esa sección, lógicamente, aparecen historias que tienen que ver sobre la desaparición forzada, sobre lo que yo creo que es el foco realmente que nosotros le pusimos a eso, y es el foco de la vida social de la búsqueda, de qué quiere decir buscar a los seres queridos que han sido desaparecidos. Y ahí es donde emerge la noción, pues que es una noción sobre la que yo mismo he estado trabajando, que la acabo de decir, vida social de la búsqueda. Y es ahí donde centramos el esfuerzo narrativo del libro, en tratar de mostrarle al país que la desaparición, que la búsqueda de seres humanos, que la búsqueda de seres queridos constituye un conjunto de relaciones complejas que ameritan ser contadas también desde esa óptica. Entonces, ahí aparece este pequeño texto que aquí es donde les quiero leer realmente, que sitúa el tema de la búsqueda en una cotidianidad particular, y me gustaría realmente leer e ir de pronto comentando solo unas cuantas páginas. Es la introducción, en realidad es lo que alimentó la reflexión dentro del volumen testimonial. Hay otras partes del informe final que concretamente se refieren a la desaparición forzada, por ejemplo, y hay unas estadísticas y un conjunto de cosas que ustedes saben, un volumen sobre violaciones a los derechos humanos, donde esa información está ahí consignada. Entonces, la sección del libro que gira en torno al problema de la búsqueda tiene 2 perspectivas. Una, esta que les voy a leer, la vida social de la búsqueda, y tiene otra perspectiva que está asociada a los mal llamados falsos positivos, que llamamos los teatros del horror. Son las 2 maneras como estos temas complementarios aparecen dentro del libro. Los teatros del horror son esencialmente palabras de aquellos que fueron responsables de la desaparición de personas, puestas en su propio nombre, tratando de describir en qué consistió el montaje y el teatro, porque yo creo que una manera de leer no solo la desaparición, sino en particular los falsos positivos, es precisamente entender que es una puesta en escena que salió mal hecha, y que por el hecho de haber salido mal hecha fue que se descubrió finalmente que estaban cometiendo esos crímenes. Yo creo que incluso esa es una línea que lo conversamos mucho incluso con los colegas de la JEP, es una línea importante también de argumentación y digamos de narración de todo eso. Entonces, la otra perspectiva ya tiene que ver más con familiares, y es qué quiere decir buscar a un ser querido en un contexto como en Colombia. Y voy a leer este texto que tiene 2 o 3 páginas
No son sencillas, pero quisiera como compartirles un poco las reflexiones que han girado sobre todo este asunto. Dice así: ¿cuáles son los espacios sociales de la desaparición? ¿Qué tipo de territorialidades se instauran en el proceso de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o dadas por desaparecidas? ¿Cuál es la estructura de la vida cotidiana, de los mundos de la vida que se configuran en esos espacios sociales? Aquí de entrada hay una propuesta inicial de decir: investiguemos y tratemos de entender qué significa para una sociedad en un escenario transicional, y no utilizo la palabra transición, sino escenario transicional, que tiene una definición que está más asociada con el conjunto de conocimientos que se dan en un contexto determinado para transitar de la guerra hacia la paz. Es una definición más compleja, más larga, que no la voy a mencionar, de mi propio trabajo académico realmente. Pero aquí de entrada la pregunta sobre la búsqueda es una pregunta sobre cuáles son los lugares de la búsqueda, cuáles son las cotidianidades de la búsqueda, cuáles son el conjunto de relaciones sociales que se gestan en ese escenario que llamamos búsqueda, localización, identificación de personas desaparecidas, y como decimos aquí en Colombia también, o dadas por desaparecidas. Entonces, fíjense que aquí hay una inflexión de la mirada en ese pequeño párrafo. Ya estoy mirando el proceso de lo que significa buscar. Estoy incluso instaurando una pequeña distancia. Ya no me meto en el proceso de búsqueda en el que de alguna manera he hecho parte, siendo también, por ejemplo, parte de ASFADES también, sino que ahora lo mido con una distancia, porque a mí sí me interesa tratar de entender porque una sociedad puede ser o no puede ser indiferente, por ejemplo, ante el tema de la desaparición y ante el tema de la búsqueda. Esa es una pregunta que me hago todo el tiempo, y yo creo que una manera de responderla es precisamente tomando distancia del proceso y viendo el escenario mucho más grande. Y la propuesta que aquí hago es, bueno, concentrémonos en la vida cotidiana de esa búsqueda, en sus espacios y en sus tiempos. Un pie de página muy rápido. Aquí van a aparecer un conjunto de preguntas que para ustedes, como un gremio muy especializado y muy conocedor de muchas cosas, serán preguntas de la obviedad de primera categoría, pero quisiera invitarlos, como decía una profesora mía en Estados Unidos, quizás las preguntas más complejas, para escuchar son aquellas que son más obvias. Y en las clases siempre me ha gustado precisamente preguntar cosas o cuestionar o problematizar la obviedad sobre la que uno está situado. Entonces aquí van a aparecer un poco de preguntas y yo voy a dejar solo las preguntas planteadas. Es un proyecto en donde el volumen de testimonios recoge esta teorización para construir y para recabar unos relatos que se incluyen en el libro, pero esta de por sí es una apuesta de investigación que sería fascinante poder también realizar con ustedes y realizar pues en general en el tiempo que viene, que siento yo que es donde le voy a concentrar más energía. Continúo entonces la lectura y dice: la palabra búsqueda, entre comillas, implica un seguimiento, un rastreo, un proceso de conexión de datos de diferente orden, una articulación. En la definición aquí que usamos, o uso de esta palabra en Colombia, la palabra articulación es una palabra sobreutilizada. A mi juicio no tiene mucho significado, es una palabra más bien vacía, pero aquí es importante decir que es una interconexión, como cuando se articula una pierna, qué sé yo, y hay unos elementos articuladores, unos tejidos y unas cosas. Aquí también hay unos elementos articuladores de diferentes tipos de datos, y el Instituto Nacional de Medicina Legal es especialista en datos específicamente, y me parece que eso, digamos, es muy lógico, ¿no? Y continúo, dice: cuando se mira la diversidad de operadores, de personas, de conocimientos asociados a la búsqueda, localización e identificación, indistintamente de la temporalidad de la búsqueda, la imposibilidad de la localización o la complejidad de la identificación, se puede concluir que el proceso es diverso, los lenguajes múltiples y las actividades asociadas a espacios concretos son muy variados. Con esto lo que quiero decir, y esto lo aprendí en realidad en México, efectivamente, es que hay una diversidad de lenguajes para hablar del proceso de búsqueda. Y ustedes
Ustedes incluso dentro del instituto tienen, a pesar de que haya una línea específica y unas definiciones concretas y unos mandatos muy concretos de cosas, tienen también distintos lenguajes. Solo la existencia de los varios laboratorios implican de una manera de distintos lenguajes técnicos sobre todo eso. Entonces, si incluso dentro del instituto hay diversos lenguajes para hablar de esclarecimiento, para hablar de la muerte, para hablar de la vida, para hablar del cuerpo, por ejemplo, de las causas y bueno, toda una cantidad de cosas, cuando eso también se mueve hacia la sociedad civil, ahí en la sociedad civil también encontramos otro grupo de lenguajes distintos y otras maneras de nombrar todo esto y otras formas de hablar todo esto. Y creo yo que ahí lo que hay efectivamente es una diversidad de lenguajes asociados que a veces son compatibles y a veces no necesariamente son compatibles. Aquellos que trabajamos con organizaciones de víctimas sabemos que hay momentos complejos en los encuentros entre no sé, instituciones del Estado encargadas de temas de investigación particular penal y la visión también de las víctimas que pueden tener de todo esto. Entonces, eso es para señalar sencillamente la complejidad que tiene cuando uno comienza a poner la lupa sobre la cotidianidad de la búsqueda. Ahí uno comienza a encontrar un conjunto de relaciones que me parecen fascinantes, interesantes, complejas, que nos ayudan a entender, digamos, muchos aspectos de cómo nos relatamos nosotros en este país. Y continúo, dice, visto desde una perspectiva antropológica y etnográfica, aquí no quiero hablar de antropología forense, sino de etnógrafo y antropología social, que es otra cosa distinta, en donde se intersectarían de manera formal los estudios en ciencia y tecnología, las etnografías del laboratorio, las antropologías del Estado y de la ley, los estudios y las administraciones y reproducciones del pasado y el testimonio y sus encuadres. La pregunta que emerge es por el significado del buscar, más allá de la obviedad del buscar una persona que no esté o que se codifique en el lenguaje de la ausencia. Entonces, de nuevo, las palabras, aunque tengamos diccionarios técnicos de diferentes órdenes, tanto médicos como antropológicos, la palabra buscar tiene una definición concreta para todos nosotros y para ustedes. Pero también digo yo, cuando uno mira todos los términos y todas las palabras, a pesar de su estandarización, también tienen dimensiones propiamente sociales. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el contenido efectivamente de esas estandarizaciones? ¿Cuáles son los contenidos sociales que tiene la palabra buscar? Y a veces ese buscar en serio está mucho más allá de la obviedad de lo que significa ir detrás detrás del encontrar unos seres humanos concretos. Y a veces ese buscar se codifica efectivamente a través de lenguajes técnicos y a través de lenguajes no técnicos. Por eso utilizo la palabra codificación en todo eso, ¿no? Y es una codificación de la ausencia. Finalmente, los lenguajes técnicos también nos están expresando cómo la gente habla de una dimensión espiritual y una dimensión subjetiva, y en ese orden tiene que ver con la memoria, de una dimensión subjetiva de la ausencia. Y creo yo que eso también es para diversificar la discusión. Buscar no significa una sola cosa. Para nosotros, como especialistas en estos temas concretos y para ustedes en particular, buscar significan varias cosas, en lo que yo he percibido y en las conversaciones que he tenido con colegas del instituto y de muchos otros lados. Por supuesto que hay una gran definición, pero esa gran definición también es leída según las especialidades y las expertizas que todo el mundo tiene. Emergen entonces, cuando pensamos en esta codificación de la ausencia, cuando pensamos en qué significa la ausencia de alguien, la ausencia forzada, si se quiere, qué significa todo eso, emergen entonces una serie de preguntas que desnaturalizan de entrada la pregunta por la búsqueda, ¿no? De nuevo, cuando nos centramos en la vida cotidiana. Y hago esas preguntas, que son las preguntas obvias para todos nosotros, seguramente. ¿Qué es buscar? ¿Y en qué espacios se busca? Y espacios no me refiero solamente a los espacios físicos, ¿sí? Sino también a los espacios oníricos. A veces la gente busca en los sueños. A los espacios científicos como el que ustedes tienen en el Instituto de Medicina Legal. A los espacios geográficos, cuando se hacen exhumaciones, por ejemplo. O incluso a los espacios discursivos.
De todos modos, una cosa es hablar del ausente, del desaparecido, como parte de una base de datos, como un número, y otra cosa distinta es hablar de esa desaparición y esa ausencia como, no sé, como con otro lenguaje distinto que puede ser más un lenguaje de la medicina o un lenguaje de la sociología, etcétera, etcétera. Repito la pregunta entonces, ¿qué es buscar y en qué espacio se busca? ¿Oníricos, científicos, geográficos, discursivos? ¿En sus intersecciones, clivajes y complementos? Porque todos esos lenguajes también se intersectan y se distancian. Y también la pregunta concomitante, ¿no? ¿Qué es, entre comillas, encontrar? Porque la contraparte del buscar, de trasegar esos espacios, es encontrar. Encontrar a mí me parece una palabra compleja también, y ustedes saben, digamos, en términos, por ejemplo, genéticos, la complejidad de eso, pero en general me refiero a cuando uno comienza a mirar el contenido de lo que significa encontrar. ¿Qué se encuentra y qué se busca, por más obvio que eso suene? Exactamente desde la experiencia tanto individual como colectiva de quienes están involucrados en el proceso. Buscar y encontrar también es distinto para aquellos que tienen y están localizados en diferentes contextos y en diferentes partes del proceso de búsqueda en general, ¿no? Me parece que eso, encontrar para una víctima, encontrar para un familiar, no es lo mismo que encontrar para un especialista en genética o encontrar, etcétera, para otros especialistas. Me parece que esa diversidad de visiones es fundamental para entender el proceso. Y aquí lo digo de manera muy concreta, ¿no? No busca lo mismo un abogado litigante en derechos humanos o un penalista cuando registra las claves y los rastros de la búsqueda, los retazos, las partes, cuando se compara con un analista de sistemas entrenado para construir bases de datos dinámicas, hojas de cálculo o sistemas de organización y administración de la información. Claramente todos esos especialistas tienen efectivamente maneras de nombrar distinto lo que presuponemos a pesar de la competencia que tengamos específica en el proceso, todos tienen maneras distintas de hablar del asunto. Y a mí me parece eso muy importante porque son esas distintas maneras de hablar que a veces cuando se juntan organizaciones de víctimas y se juntan instituciones del Estado, hay desencuentros precisamente porque hay distintos modos de referirse a lo que aparentemente pensamos que es lo mismo. Aquellos que hacen bases de datos hablan distinto del fenómeno de la desaparición o la muerte en general, y me parece, y eso, digamos, como ejemplo para decir que a todos les pasa exactamente igual. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? ¿Se recogen y se leen los rastros en tanto rastros? ¿Sí? Esa es una gran pregunta, ¿no? Es más, ¿qué es exactamente un rastro? Si estamos hablando de las reverberaciones de la violencia y lo que deja la violencia en la vida de las personas. Y la pregunta más profunda, ¿no? ¿Quién busca y quién encuentra? ¿Y quién acoge lo encontrado? ¿Y qué es exactamente acoger? Yo creo que la discusión que también hubo hace unos años y que sigue estando, yo digo, de presente sobre la entrega digna, por ejemplo, de los cuerpos. Algunos le llaman los restos, otros le llaman cuerpos esqueletizados. Es decir, hay varias terminologías ahí. ¿Qué es exactamente acoger? Y el debate que ha habido y por supuesto la instauración de estos procedimientos relativamente estandarizados de entregar cuerpos dignamente tiene que ver con una concepción particular de lo que significa acoger el cuerpo o acoger los restos o acoger a una persona que es encontrada, ¿no? Y ahí, por supuesto, la centralidad está en las víctimas, la centralidad está en los familiares, etcétera. Pero, de nuevo, algo tan obvio como qué quiere decir acoger a alguien que se había ido, que ha sido encontrado después de tanto tiempo, tiene connotaciones obviamente psicológicas que las hemos estudiado también, sociológicas, espirituales y morales, y ahí lo que llamo la atención es a un elemento también que a pesar de que tenga sus estándares y sus cartillas y sus procedimientos, también nos hacemos la pregunta profunda,
no solamente cómo la familia acoge su ser querido, creo yo, que esa es una pregunta fundamental, sino incluso una pregunta más global que a mí siempre me queda colgada en todo esto, y es más bien cómo acoge la sociedad a aquellos que han sido desaparecidos. Esa sería casi que una pregunta a la unidad de víctimas en este caso, ¿no? ¿Cuál es, llamémoslo así, cuál es su teoría del acogimiento? Y uno le podía preguntar al país, ¿cuál es su noción del acogimiento de estos seres humanos y de estos cuerpos y de estos restos que han sido encontrados? Entonces, también es una palabra que tiene, digamos, mucha diversidad. Entonces, vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo quedan? ¿Cómo quedan? Se recogen y se leen los rastros en tanto rastros. ¿Qué es un rastro? ¿Quién busca y quién encuentra y quién acoge lo encontrado y qué es acoger? ¿A través de qué tecnologías, de qué lenguajes, de qué objetos? ¿Cuándo se deja de buscar a alguien? O en pocas palabras, una reflexión sobre las socialidades y las espacialidades de la búsqueda, pues claramente son inseparables. Implica ver el mundo endógenamente, implica ver desde el punto de vista de los actores, desde sus modos de sentido de acción, desde sus formas de apropiación, representación y producción del lugar. Entonces, aquí estoy cerrando un poco esa reflexión que comienza con la vida cotidiana, se mueve hacia las espacialidades, se mueve hacia los lenguajes que utilizamos para hablar de un fenómeno particular y luego posterior se mueve hacia la pluralización de definiciones concretas y de contenidos sociales, de un conjunto de términos que, si bien es cierto, tienen especificidades y especialidades concretas, también podemos decir que tienen pluralidades de significados y de contenidos sociales. Y continúo leyendo para no extenderme mucho porque sé que tengo de todos modos un tiempo limitado. No sé todavía cuánto tiempo me queda. Si me pueden ayudar con el tiempo que me quede restante por ahí, les agradecería mucho. Asimismo, encontrar tiene distintos significados. Para grupos de familiares en Colombia, por ejemplo, y esto no necesariamente es generalizable, encontrar, cuando se le asigna al Estado dicha responsabilidad, implica averiguar con certeza el destino de la persona, es decir, el acto de fracturar, aunque sea a medias o parcialmente, la incertidumbre. Quiero saber qué hicieron y por qué lo hicieron, dice con frecuencia las víctimas. Más que la restitución ritual de aquello que llamamos restos óseos o cuerpos esqueletizados, ya la terminología implica una relación distinta con el buscar. Finalmente, las codificaciones y significados de la ausencia se sitúan en medio camino entre la estandarización oficial de profesionales y las lecturas locales, los recursos culturales en el que el desaparecido o el ausente habita. Hay sociedades para quienes la misma búsqueda se da en un registro que supera los procedimientos usuales del derecho, con su preocupación por la justicia y la verdad, y la psicología por su preocupación, digamos, terapéutica. Entonces aquí solamente redondeo, ¿no? Tratando de expresar un poco la importancia de lo que significa que una cosa es el buscar, lógicamente, desde la perspectiva del Estado, desde la creación de la certidumbre. Yo creo que el buscar tiene de alguna manera, es una manera de administrar la incertidumbre también, y de los lenguajes y las técnicas y las tecnologías que emergen dentro de una operación propiamente estatal, ¿no? Quisiera leerles muy rápidamente, que sé que tengo poco tiempo, unos párrafos que sí me parecen importantes y no me quiero ir sin dejarlos leídos. Y dice: basado en esta perspectiva que yo acabo de, digamos, esbozar muy ampliamente, basado en lo anterior y en un trabajo empírico de varios años, llegamos a una definición formal interdisciplinaria de la palabra búsqueda, de donde emergen, entre otras, diferentes espacios y diferentes tiempos. En principio se concentran metodológicamente, como ya lo dije, en seguirle la huella a los cuerpos, a los lugares donde emerge como objeto o como sujeto de conciencia, es decir, una metodología itinerante que está tras los rastros de las ausencias. Y en ese contexto, buscar entonces, abro comillas,
hace referencia a la serie de procesos y espacios sociales, legales, geográficos, tecnológicos, imaginarios e incluso sensoriales, e interacciones humanas y no humanas que se forjan como producto de la búsqueda de personas desaparecidas y dadas por desaparecidas según sea el contexto, que se caracterizan por la confluencia de una serie de ensambles de prácticas institucionales, conocimientos expertos y discursos globales que se entrecruzan en un contexto histórico concreto. Cierro solamente diciendo con esta definición que hay una posibilidad de relatar los fenómenos de violencia, y en este caso particular asociados a los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, como una herida muy concreta de este país, cuando nos acercamos también a tratar de entender en qué consiste ese proceso de búsqueda, para tratar de reflexionar también cómo es que en este país se relata o no se relata el fenómeno de la desaparición, por ejemplo, y nos puedes dar pistas también sobre la sensibilidad o la insensibilidad que puede haber sobre eso. Y en esa lógica de ver la búsqueda como esa intersección de diferentes espacios, los espacios estatales, no estatales, científicos, intelectuales, académicos, afectivos, imaginarios, etcétera, etcétera, son los espacios donde el fenómeno de la ausencia emerge de maneras distintas, como lo decía hace un momento, con distintos lenguajes, y eso conforma un escenario contradictorio, complejo, interesante, fascinante de indagación de cómo se hace la investigación científica. De ahí mi interés serio, y lo repito de nuevo, en poder compartir con los laboratorios del Instituto de Medicina Legal también un poco de su experiencia en todo esto, cómo se intersectan en todos estos lugares. La búsqueda es un entramado de lugares, la búsqueda es un entramado de tiempos, el tiempo del espacio, el tiempo de las familias, el tiempo subjetivo, lo que los griegos llamaban la diferencia entre el kairos y el cronos, es decir, es un entretejido de tiempos y es un entretejido de espacios que a veces confluyen, a veces disfluyen, a veces se conectan, a veces se desconectan, a veces son compatibles y a veces son incompatibles. Yo creo que esta es en realidad una apuesta de investigación interesante que le permite a uno hablar en muchos niveles, digamos, con diferentes actores asociados a todo esto, sin la pretensión, que yo no la tendría de todos modos, de ser un especialista en los temas que les conciernen al instituto y que les conciernen a toda la gente involucrada en el proceso de la búsqueda. Sí lo trato de entender en la distancia, en una distancia que es empática y que me parece que es fundamental, digamos, para, insisto, tratar de comprender en qué consiste una de las grandes heridas de este país, que tiene que ver sobre la desaparición y la desaparición forzada en general. Y con estas palabras se puede decir, termino mi intervención. Me quedé, como siempre me suele suceder, quedé viendo otras cosas que quería leer acá, pero me parece que en general he dado como una visión muy macroscópica de lo que creo yo es una agenda de investigación y una agenda de conversaciones, y yo esperaría que en el gobierno que tenemos en este momento, el Instituto de Medicina Legal tenga un empuje serio y adquiera mucha más relevancia y más independencia también en su propio trabajo. En eso, con el mayor de los gustos, estaré presente para colaborar y para ayudar. Muchas gracias y bueno, les deseo mucha suerte en las sesiones que le quedan de este encuentro. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.